Hola, en este video entonces se va a explicar cómo utilizar Excel para hacer graficaciones, como se ha explicado anteriormente, utilizando pues operaciones sencillas dentro de Excel. Entonces, primero vamos a revisar el enunciado que se ha pasado pues en limpio a Word y dice de la siguiente forma. Tenemos entonces que los primeros ejercicios, los primeros 4 ejercicios dice así: para un rango de datos o una serie que va de menos 10 a 10, de 0,1 en 0,1, realizar las siguientes gráficas. Una de ellas, bueno, la primera dice y igual a menos 4 por x más 3, la segunda dice y igual a 3 por x menos 5, la tercera dice y igual a menos x al cuadrado menos 7, la cuarta dice y igual a menos x cubo más 4, donde ese menos es como si fuera una multiplicación de menos 1 por x al cubo. La otra parte dice que para un rango de datos que está representado en grados, o sea, de 1 a 360, de 1 en 1, realizamos entonces una conversión. Esa conversión es para volverla radianes para poder realizar, por decir así, la operación acertada dentro de Excel. Entonces, si esa serie ya se creó de 1 a 360, lo que tenemos que hacer es dos métodos, utilizando ya sea esta fórmula, que es el ángulo, o sea, la serie, multiplicado por pi, donde en Excel se representa con esta fórmula llamada pues igual pi, abre y cierra paréntesis, o la otra que es igual radianes, dando el elemento de la serie. Una vez que se haya hecho eso, la idea es en una única gráfica mostrar seno y coseno del teta que se haya convertido ya a radianes. ¿Listo? Entonces empecemos por lo menos explicando el punto 1 para poder que ustedes puedan, por decirlo así, entender el segundo punto. Dice que tenemos ahora en este caso una pendiente, ¿no? Porque tenemos una forma canónica de una recta. Tenemos una pendiente de menos 4 y una constante llamada de este valor, de valor 3, donde se define como el intercepto del eje y cuando x es igual a 0. ¿Sí? Si evaluamos x igual a 0, multiplica por el menos 4, da 0 más 3, y igual a 3, por tanto, cuando x es 0, y es 3. Entonces, de esa manera es que uno explica que esta constante que da aquí es como el intercepto en el eje y cuando x es igual a 0. Entonces, vamos a devolvernos ahora a Excel y vamos a escribir los primeros valores. Por tanto, vamos a escribir una pendiente de menos 4 y una constante de 3 y también realizaremos la serie. Dice así. Vamos a Excel, vamos a escribir cercano, ¿cierto? Una pendiente y una constante. Aquí en pendiente recuerden que es menos 4 y constante es 3 positivo. Aquí vamos a escribir entonces la serie que nos están pidiendo que sea de menos 10 a 10, de 0,1 y 0,1. ¿Cuál es el tip para uno identificar siempre el siguiente número? Si es de menos 10 y el siguiente elemento es un incremento de 0,01, lo que hacemos es hacer la operación ya sea mentalmente o escrita. En este caso, pues pensándolo mentalmente, menos 10, el siguiente elemento incrementando 0,01 nos da entonces menos 9,99, ¿no es cierto? Si queremos verificarlo aparte, escribimos el 0,01 y aquí abajito hacemos la fórmula igual a este valor más este valor y efectivamente nos da el mismo valor. Esto es como algo adicional para explicarlo, o para que se entienda más fácilmente cómo hacer una serie de tanto en tanto. Una vez que tenemos los dos elementos en la serie, recuerden entonces que lo que hacemos es extenderla hasta que nos diga 10. Obviamente es muy extensa, pero la idea es que entre mayor resolución tengamos, por decirlo así, mejor es la gráfica. ¿Sí? Hace un poco. Nos dio un 10, ahí soltamos, nos dio una serie de 2005 elementos aproximadamente, obviamente es un poquito menos por lo que empezamos desde 5.
Entonces ya tenemos la serie de menos 10 a 10 de 0.1 en 0.1. Ahora vamos a aplicar aquí la fórmula, la cual va a ser entonces, recordemos, nos devolvemos en la fórmula, dice menos 4 por x, y a eso le sumamos 3. Entonces, yo siempre recomiendo que se divida en paréntesis cada una de las fórmulas. Por tanto, abrimos un paréntesis, realizamos entonces el clic sobre la celda correspondiente a la pendiente, pero como este elemento se tiene que quedar una referencia para siempre, un elemento que no se va a extender a la hora que extendamos la fórmula, mediante presionar F4 lo volvemos una referencia absoluta. Recuerden que la referencia absoluta siempre será una representación con el signo pesos en la columna y un signo pesos en la fila, para que represente esto como una constante y nunca se va a extender ni a mover a la hora de copiar o pegar la fórmula en otra parte. Lo único que va a variar va a ser la variable específicamente, valga la redundancia. Ahora, para que ya ingresemos el elemento de la variable x, que va a ser en este caso el valor de la serie, colocamos el símbolo de multiplicar, que en este caso es el asterisco, y hacemos clic sobre el primer elemento de la serie. Este elemento se queda tal cual porque este sí necesitamos que varíe, valga su nombre, una variable. Aquí cerramos entonces el paréntesis, y lo que nos resta entonces, como dice la fórmula, como indica la fórmula, vamos a sumar esa constante, vamos a sumar el 3. Entonces colocamos el signo más y clic sobre la constante, y recuerden que ese número también es una constante, por decirlo así, un elemento que no se puede mover. Entonces también necesitamos colocarlo con un F4 como una constante o un elemento que no se va a extender a la hora que extendamos la fórmula. Presionamos Enter y nos da el primer valor. Ese valor vamos ahora sí a extenderlo para que sea aplicado en toda la serie. Fíjense que si lo extendemos aquí nomás, va a aplicarse, fíjense bien, aquí tenemos un B6, si nos seguimos en la primera, tenemos un B5, entonces aquí evidenciamos que lo único variable es la variable o el valor de la serie que está asociado a su lado izquierdo, al cual le hicimos un clic sobre esa fórmula. Ahora, terminemos entonces de extender la fórmula hasta el final. Hay dos maneras, ¿no? Mediante esta metodología, ¿cierto? Pero como son muchos elementos, también podemos copiar la fórmula y pegarla. Es decir, le damos copiar, utilizamos entonces el primer elemento, vamos al final de la serie, así tal cual como está, dejamos presionado la tecla Shift o mayúscula, dejamos presionada esa tecla, y habiéndonos ubicado en este lugar, que en este caso mío es la celda C2005, hacemos clic y aquí se sombrea todo el elemento o todo el lugar donde vamos a hacer el pegado de la fórmula. Una vez que esté mostrado de esta manera, le damos control V pequeña y se han copiado todas las fórmulas de allí en adelante. Como les digo, hay dos maneras: extendiéndolo como lo hemos hecho anteriormente, ¿cierto? Como mostré ahorita, o con copiar y pegar la fórmula en todas las demás celdas que están en blanco y que estén justamente al lado de la serie. Entonces, una vez que ya hemos hecho eso, pues ha quedado copiado todo el elemento y ya hemos creado las imágenes de cada una de esas fórmulas o fórmulas, tenemos así, para poder graficarlo. Para graficarlo entonces lo que hacemos es ahora ubicarnos en el primer elemento. Nuevamente tenemos que sombrear todos los elementos que vamos a graficar. Vamos al final, recuerden que está el primer elemento elegido, dejamos presionada la tecla Shift, hacemos clic para que quede elegido toda la serie, todas las imágenes de esa fórmula que hemos obtenido, y nos metemos en insertar una línea en la primera opción de líneas, le damos clic y obtenemos entonces la fórmula de la recta, en este caso porque tenemos una recta, porque es una ecuación de primer orden con pendiente negativa, como pueden ver, pero falta algo.
porque nosotros tenemos unos valores desde menos 10 hasta 10. Aquí lo que muestra es la cantidad de datos que están ingresados a ese valor que está asociado a esta serie o a esta gráfica, esta línea, esta recta. Para cambiarlo entonces hacemos clic. Si no estamos allí, estamos por fuera, le damos clic a la fórmula, le damos clic al gráfico, perdón. Nos seleccionamos que estemos en la pestaña diseño y allí nos vamos donde dice seleccionar datos. Una vez que estemos en seleccionar datos, aquí donde dice etiquetas del eje horizontal, le damos editar y lo que vamos a hacer ahora es elegir, bueno, damos clic allí en ese iconito para que se empequeñezca, le damos al primer elemento, vamos al final de esa serie, al final de ella, perdón, dejamos presionado Shift o mayúscula, vamos a darle clic al 10 finalmente y ya tenemos toda la serie elegida como rótulos de ese eje, en este caso el eje X. Presionamos Enter o clic en ese icono y obtenemos entonces ya el elemento elegido, o bueno, se vuelve atrás a agrandar este pequeño cuadro de diálogo. Le vamos a aceptar una vez y aquí ya está identificado las nuevas etiquetas. Le damos a aceptar, vamos a donde está el gráfico que lo coloqué al principio. Fíjense bien que ahora los valores del eje X están asociados a la serie. Cuando se ven así de pequeños, así como no se ve exactamente el 10 al final, es porque este gráfico está muy pequeño. Entonces lo que hacemos es agrandarlo un poquito más y vemos entonces que cada vez es más evidente o más grande la opción de visualizar estos valores de etiqueta del eje X, ¿ya? Todo esto es por preferencia, según como quiera visualizarse o importar este gráfico a la hora de trasladarlo a algún documento en especial, ¿sí? La idea de esto es como colocar la mayor cantidad de datos posibles dentro de esta forma. Bueno. El segundo punto de este gráfico, vamos a hacer un zoom nuevamente, donde nos volvemos entonces a donde están los enunciados. La segunda gráfica es prácticamente la misma que la anterior, lo único que tenemos que nosotros es cambiar los valores tanto de la pendiente como de la constante, ¿ya? Mejor dicho, tenemos una pendiente de 3, la cambiamos a 3 y tenemos una constante negativa. Entonces la constante se volverá, entonces en vez de un 3 se volverá, como dice aquí, un menos 5, ¿sí? La idea es como practicar esto nuevamente. La idea es que ustedes realicen eso en otra hoja, realizan la operación de la serie, la fórmula la misma, pendiente y constante, pero de tener que cambiar entonces los valores para que ustedes evidencien cómo cambia la fórmula gráfica a la hora de cambiar una pendiente y también cambiar ese intercepto en el eje Y. Siguiendo con el trabajo, bueno, con lo que se quiere explicar aquí, utilizaremos entonces pues estas dos fórmulas en las que le vamos a graficar potencias. Aquí rápidamente nosotros lo que haremos es utilizar una fórmula conocida en Excel llamada potencia, pero para eso primero empecemos con la serie y en este caso definimos dos valores. En esta primera de acá tenemos nosotros, por decirlo así, un coeficiente y como no está escrito, uno asume que es el valor de 1, ¿sí? Y acá tenemos una variable que sencillamente se está sumando, bueno, en este caso restando, porque uno puede decir que uno suma un número negativo, ¿sí? Entonces aquí lo que definiremos es al principio una constante y abajo, perdón, una constante aquí sería, si es constante pero no es aquí, voy a cortarla y lo voy a pegar acá y acá vamos a decir que es un coeficiente, ¿sí? Ahora la serie está por un lado y aquí la fórmula que vamos a trabajar.
como es el mismo valor, yo me voy a dedicar a copiar los valores que ya hemos generado anteriormente. Recuerden, dejo Shift hundido, clic al final, Control C para copiar, me devuelvo a la hoja y aquí le damos pegar. Ya tenemos entonces la serie. El coeficiente de la primera fórmula, como les digo, como no es evidente, un 1 multiplicando x, dejémoslo escrito como un 1 para que aquí no parezca un 0, y la constante en este caso será un menos 7. Entonces, el menos 7 escrito allí. La fórmula entonces siempre será igual, abrimos paréntesis porque vamos a multiplicar ese coeficiente que está al lado de la potenciación como un 1 y después aquí colocamos la potencia. Entonces escribimos allí igual la multiplicación del coeficiente. Recuerden que es una referencia absoluta, no se puede mover jamás. Presionamos F4, multiplicamos ahora por una nueva fórmula llamada potencia. Uno escribe POT, a ella queda como primera opción o como filtro la fórmula potencia. Una vez que está esa fórmula, mediante teclear la tecla tabulado, que son dos flechitas encontradas arriba de donde dice bloqueo mayúscula, se presiona y se autocompleta. Aquí hay un pequeño concepto donde nosotros nos damos cuenta que para darnos cuenta de la cantidad de parámetros que tiene una fórmula. En este caso, la fórmula potencia tiene dos parámetros. Tenemos el parámetro número y el parámetro potencia, ¿sí? Fíjense que aquí no muestra nada. ¿Por qué? Porque estamos en este momento en el parámetro número, y siempre que hay una fórmula, la cantidad de parámetros son evidenciados mediante el punto y coma que se encuentra justo entre un elemento y otro elemento que está pidiendo, y está en negrilla porque en ese momento estamos en el parámetro número. Parámetro número va a ser en potencia, por decirlo así, la base, y la base es la variable que hemos colocado en la formulita, o sea, x en este caso. Este valor es el que va a estar variando como variable, valga la redundancia. Una vez que hemos colocado el número o la base del elemento en potencia, vamos a colocar ahora sí la potencia o el exponente. Recuerden que cuando aplicamos el punto y coma ya cambiamos de parámetro. Fíjense que ya obtuvo la negrilla el parámetro potencia, por tanto estamos en este parámetro. Vamos a colocar el parámetro potencia. Hay dos maneras de hacer esto: mediante escribir el número o el valor constante dentro de la fórmula, así, de esta manera, y quedamos siempre aplicando x al cuadrado, o podemos hacerlo por fuera, ¿ya? Si nosotros hacemos que haga referencia a esta, borremos aquí, si hacemos referencia a que se haga acá, allí donde debe estar escrita la potencia que se va a utilizar, pero por ahora dejémoslo así para que hagamos la práctica de la potenciación al cuadrado. Escribimos solamente el 2, cerramos y volvemos a cerrar, y fíjense que cuando cerramos cualquiera de los paréntesis va a mostrar cómo uno de ellos pertenece al otro, una apertura con un cerrado y una apertura con un cerrado. Finalmente, lo que vamos a hacer es sumar la constante, pero en este caso la constante es negativa, entonces el mismo computador, el mismo Excel se encarga de diferenciar esos signos. Estamos sumando un número negativo, hacemos clic sobre la misma celda, F4 para que suelva referencia absoluta, y ya tenemos entonces la primera fórmula que se va a aplicar dentro de esta serie. Fíjense, recuerden que uno la puede extender de dos maneras, ¿no? Mediante el arrastrado de esta forma o mediante el copiado y pegado de ahí en adelante. Bueno, vamos a hacer la práctica de colocar entonces por fuera el exponente o la potencia. Aquí lo comparto con mayúscula para que sea pues más presentable, y aquí la potencia es 2. Entonces vamos a modificar nuevamente la primera fórmula y vamos a cambiar este 2 que tenemos en esta fórmula, que es la potencia. No va a quedar constante dentro de ella, sino que vamos a colocar una referencia exterior, una referencia absoluta exterior
haciendo alusión a su potencia o el exponente. Entonces recuerden, borramos el 2 en la fórmula y hacemos clic en la celda donde se encuentra el valor de la potencia. Recuerden que como es una referencia absoluta, una constante absoluta por fuera, presionamos F4 y ya se aplica nuevamente ya la fórmula, pero ya no con una constante escrita dentro de la fórmula, sino exterior, en el exterior pues, de la misma fórmula. Nuevamente la extendemos y nos tiene que dar los mismos valores. Lo que pasa es que ahora ya se aplicaron las fórmulas, es utilizando ya referencia absoluta o una referencia exterior. Voy entonces a hacerlo de la manera pues más rápida, que es control C para copiar. Me ubico en la primera fórmula en blanco donde debe estar, me voy al final, aplico shift clic para que quede seleccionado todos los elementos donde se van a pegar las cosas, control V pequeña para que se copien y ya tenemos todos los valores de ahí en adelante. Fíjense bien. Entonces una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer ahora sí es sombrear todos los elementos desde la primera, shift presionado hasta la última, y de esa manera es que nosotros vamos a graficar esa serie o esas imágenes que nos dieron de la potenciación anteriormente. Entonces vamos a insertar línea nuevamente y ya tenemos entonces la forma de una parábola. Recuerden entonces que vamos a cambiar entonces los rótulos del eje X rápidamente. Clic sobre la fórmula, pestaña diseño, seleccionar datos, etiquetas de eje horizontal, editar. Vamos a elegirlo desde -10 hasta 10. Enter, aceptar y aceptar nuevamente, y vamos a ver la fórmula, bueno, vamos a ver la gráfica al final. Ahora aparecen sus etiquetas en el eje X nuevamente. ¿Listo? Recuerden entonces ahora que tenemos un coeficiente de 1 por X en este punto 3. Ahora lo que diferencia la una de la otra, de la 3 y la 4, es que ya el coeficiente ya no es 1 sino -1, y que la constante que se le multiplica, que se le suma, en este caso es un valor positivo, por tanto, bueno, y su exponente cambia a 3. Entonces vamos a hacer eso. Esto automáticamente funcionaría porque ya tenemos todas las referencias externas. El coeficiente, fíjense bien, es un negativo, -1. Clicamos enter y va cambiando la fórmula. La constante aquí ya no es negativa y no es -7, sino que voy a recordar qué valor es 4. Entonces aquí colocamos un 4, enter, cambia el desplazamiento en Y, perdón. Y recordemos que la potencia ya no es al cuadrado sino al cubo. Colocamos el 3, clicamos enter y ya cambia la forma de la gráfica automáticamente. Finalmente vamos a explicar entonces, bueno, ya aplicamos entonces rápidamente los 4 ejercicios que deberían de haberse hecho anteriormente. Vamos a aplicar ahora la fórmula que se está pidiendo con grados en la serie, y utilicemos entonces ya sea esta de aquí o esta de radianes, y finalmente graficamos seno con coseno. Entonces vamos a una hoja diferente, vamos a escribir ahora la serie, que es de 1 en 1, ¿cierto? Hasta 360, entonces 1 y 2 extendemos hasta que nos diga 360, ya casi llegamos, 360. Aquí vamos ahora a escribir radianes con la primera opción y aquí radianes con la segunda opción, para que evidenciemos que es la misma cosa. Entonces recordemos que para iniciar cualquier fórmula, recuerden, se coloca el igual, y como aquí se va a realizar una multiplicación y después una división, abrimos paréntesis. Recuerden que aquí el símbolo teta representa entonces la serie que se va a trabajar, por tanto es
el primer valor de la serie multiplicando a pi. Pi, como explica el ejercicio en Excel, es utilizando tal cual como lo dice allí, o sea, escribimos pi, apertura y cerrado. Fíjense que hasta lo detecta el mismo Excel, porque es un elemento existente en Excel. Entonces ahí tenemos la multiplicación de el primer ángulo por pi, que es 3,1416, y cerramos. Y recuerden que toda esa expresión la dividimos, ¿cierto?, sobre 180, ¿ya? Así es como se está pidiendo. Recuerden que el símbolo de división es el símbolo que se encuentra arriba del 7 en el teclado, por tanto es mayúscula 7, como tenemos ese elemento, y ahora hacemos o oprimimos Enter. Ya tenemos entonces el primer valor en radianes. Ahora lo que vamos a hacer es extenderlo al final de 360 y tenemos esos valores. Ahora, ya habiendo hecho esa conversión de radianes, vamos a verificar que la otra opción también funciona de la misma manera. Entonces, dice que la fórmula, aquí la sugerencia, la fórmula de Excel igual radianes y radianes de la serie. Vamos a aplicarla entonces en Excel. Por si tienen inquietud cómo cambio rápidamente de un programa a otro, es mediante la tecla Alt y simultáneamente presiono tabulado y suelto ambas, y tenemos entonces el cambio entre programas. Retomando, igual escribimos RAD, también lo detecta como filtro máximo, las tres primeras palabras, letras. Con tabulado lo que hacemos es autocompletar, y recuerden que el ángulo que se va a hacer el cambio, o el que se le va a hacer pues la conversión a radianes, siempre será la serie que se está dando en grados, o teta. Cerramos paréntesis porque es el único parámetro que pide la fórmula radianes. Fíjense que oprimimos Enter y tenemos el mismo valor tanto en la primera metodología como en la segunda metodología. Vamos a extenderlo como para ver que son los mismos valores hasta 360. Fíjense bien, 6,28, 31, 85, 31, y lo mismo en los dos valores. Vamos entonces finalmente a aplicar seno, vamos a ponerlo como título en cabecera, aquí coseno, y aquí entonces es el igual. Excel también tiene las trigonométricas, pero escribimos aquí entonces SEN, listo. Aquí ya apareció como primera opción, y en azul seno tabulado para que autocomplete. Utilizamos cualquiera de las dos. Yo voy a elegir la que está inmediatamente a la izquierda. Le hacemos clic, único parámetro, ¿no? Cerramos, Enter, y ya tenemos nuestro primer valor de un valor en radianes de seno. Y de la misma manera vamos nosotros a extenderlo hasta el final de 360. Ya tenemos entonces los primeros resultados de la fórmula seno. De la misma manera vamos a agilizar aquí con coseno, COS, ya está aquí tabulado para que autocomplete los radianes como único parámetro de esa fórmula. Cerramos, oprimimos Enter y extendemos la fórmula hasta el final. ¿Listo? Una vez que tengamos las dos fórmulas de seno y coseno realizadas, elegimos los dos resultados mediante esto. Hacemos esto, un extendido, bajamos hasta el final, dejamos oprimido tecla Shift, clic al final, y tenemos las dos columnas asociadas a las imágenes tanto de seno como coseno. Aquí fácilmente o rápidamente ingresamos a insertar línea, primera opción, y tenemos entonces las series de seno y coseno asociadas. Bueno, lo que de pronto podremos tomar en cuenta con las series
aquí podemos decir entonces que la que empieza por, a ver, la que empieza por 1, que es muy parecido a la del coseno, fíjense bien que empieza desde aquí. Por tanto, la serie azul se llamará coseno y la serie roja será la seno. Y recuerden, vamos a cambiar los rótulos del eje X rápidamente. En clic aquí, diseño, seleccionar datos, etiquetas de eje horizontal. Recuerden que es la serie en radianes. Primer elemento, al final oprimo Shift o mayúscula, clic hasta el final, oprimimos Enter, aceptar y aceptar. ¿Listo? Ahora, ¿cómo cambiamos el nombre de las series? Vamos entonces otra a seleccionar datos. Aquí le damos en editar nombre de la serie. Vamos a darle un nombre a esta serie. Es la serie que elegimos, perdón, la serie que elegimos, voy a volver un momentico. Serie 1. La serie 1 es coseno. Entonces aquí. Aquí una situación. Aquí me está mostrando que la serie, en este caso, es la de seno, no la de coseno. Vamos un poquito más, exactamente. Tenemos que ir aquí, seno. Vamos a aceptar. La serie 2 de acá, vamos a elegirla, a editarla. Es definitivamente la otra, la que le dijimos coseno. Una vez que ya hemos hecho eso, vamos a aceptar. Las dos series ya tienen un nombre, le damos a aceptar nuevamente y ya tenemos entonces que la serie, muy bien, la serie seno es esta, la azul, me estaba equivocando, la que empieza desde el 0, 0, ¿sí? 0,0, 0,1, es prácticamente negligible, porque aquí en la serie empieza con el grado 1 grado. ¿Listo? Y coseno empieza desde 1 aproximadamente, 0,99. Entonces, de esta manera graficamos los dos valores en una misma gráfica y cómo podemos diferenciar una de otra. Finalmente, lo que hacemos aquí, para no ver esa gran cantidad de decimales juntas, lo que haremos es seleccionar todos los elementos. Elegimos la primera fila de todos elementos, bajamos hasta el final, hacemos clic en el final y quedan elegidas las 4 columnas. Hay dos maneras de reducir esas decimales, mediante este de acá, aquí, fíjense que disminuye o aumenta, o con control 1. Recuerden que si estamos en la categoría número y dice posiciones decimales, las cantidades que sean, yo quiero colocar una posición decimal nomás, le vamos a aceptar y todas las demás entonces tendrán su única decimal, y entonces pues ya se ve un poquito menos congestionado, aunque no estaba ni evidente. Vamos a cambiarlo ya no a una sino a 2 decimales. Vamos a aceptar y ya va a haber un poquito mejor detalle en las decimales. Igual Excel tomará en cuenta todas las decimales pertinentes en la gráfica. Bueno, espero que les haya servido mucho esta explicación para poder realizar ciertas actividades más adelante en Excel, y con esto pues tenemos un avance muy significativo a la hora de realizar fórmulas, por decirlo así, trigonométricas de manera sencilla. Bueno, hasta luego.